Bueno, y anunciamos al inicio que también nos interesa escuchar las experiencias de estas 4 mujeres sobrevivientes del cáncer de mamas que decidieron contar sus historias, que no quede solamente en una cuestión dentro de la familia, que no quede solamente en ese pasillo del sanatorio que a veces uno guarda como un secreto de familia. ¿Y qué implica esto, Tina? Asimismo, entonces vamos a tener los testimonios de las 4 invitadas, quienes nos van a contar cómo fue, cómo vivió ese momento y luego lo posterior, ¿verdad? Bueno, Sara Ferrari es la que nos acompaña en primer lugar. Contanos cómo fue y cómo estás llevando esto finalmente. Bueno, mi diagnóstico fue hace 2 años atrás. Me encontré con un autoexamen, encontré un bultito en el pecho y yo soy médica, soy ginecóloga. Entonces le llamo a una compañera de facultad que era especialista en mastología y le digo, tengo esto. Y me dice, bueno, vamos a hacerte un estudio. Bueno, y después en base a ese estudio teníamos que hacer una biopsia. Y creo que en ese momento yo no dimensionaba, lo tomé como un trámite, como parte de hacer un seguimiento. Tenía 35 años, no me Estabas imaginé. recién empezando el límite de la edad, Exacto, ¿verdad? yo no me imaginé, yo siempre Y fui eso una quiere decir, persona muy... perdón doctora, Sí, perdón Sara, ¿verdad? sí, De que eso empezó antes. sí, O sea, empezó ahí rompe un antes. poco ese tema de que hay que empezar a los 35, Claro, ¿verdad? exactamente. Por eso es que yo digo siempre, la salud se debe cuidar en todas las etapas de la vida. La salud Ujú. femenina, la salud masculina, la de todos. Tenemos que cuidar en todas las etapas. Yo me di cuenta a los 35 años, yo nunca me enfermaba de nada. Yo era una persona súper sana. Y bueno, me tocó eso, me hicieron la biopsia 15 días después. Esta amiga, que fue la que me acompañó durante todo este proceso, me cuenta el diagnóstico y creo que en ese momento lo más difícil fue cómo decirle a mi familia, ¿verdad? Cómo explicarle eso a mi esposo, cómo explicarle a mi madre, a mi padre y sobre todo cómo explicarle a mi chiquito de 7 años, ¿verdad? Cómo contarle que íbamos a pasar por ese momento y tratar de contarle siempre todo lo que estaba pasando. Nosotros siempre tratamos con él de ser lo más sinceros que podíamos y que él esté. Él siempre estuvo en cada paso con nosotros, ¿verdad? Y bueno, pasó ese momento de que teníamos que operarnos, entramos entre asumir que estaba sucediendo eso y que tenía que operarme, hacerme la quimioterapia, ¿verdad? Pasar por todo ese cambio de vida, ¿verdad? Porque por más de que sea muy pequeño el cáncer que uno tenga, cuando te dicen que tenés cáncer, cambia tu vida. Aunque sea algo que se soluciona extirpando O sea, en no una basta con decir cirugía un pequeña. cancercito, un No, tumorcito, no es lo mismo. no importa si es un estadio 1, no importa si es una sospecha, desde el momento que te dicen que puede haber cáncer, tu vida cambia por completo. Y realmente, yo siempre digo, la persona que yo era antes del cáncer no voy a ser nunca más. Uno cambia su forma de ver la vida, cambia su forma su actitud ante todas las situaciones. Ya uno se toma todo con mucho más positivo, ¿verdad? Todo lo que viene después del cáncer uno ya interpreta de otra manera. Ya trata de aprovechar todos los momentos que uno tiene con sus seres queridos, trata de no perderse de nada, ¿verdad? Bueno, y eso, y la vida sigue, eso sí. La vida después de terminar el tratamiento yo creo que es incluso más difícil, aunque todo ese momento del tratamiento y el cambio de imagen. La vida cuando se termina la quimioterapia y de repente vos tenés que retomar la vida y decir, bueno, ¿y yo ahora qué hago? ¿Quién yo soy? Y llegar a encontrar todo eso, por eso es que hablaba Laura del tema de la salud mental. El acompañamiento psicológico, esto es súper importante. El acompañamiento de la familia, de los amigos, del entorno laboral, que uno se siga sintiendo capaz. Eso es lo más importante. A mí me tocó trabajar durante toda mi quimioterapia. Solamente descansé 3 meses.
pero porque yo no quería dejar de hacer lo que yo sabía hacer. Yo necesitaba trabajar para poder seguir sintiéndome yo de alguna forma. Decime, Sara, ¿y vos te hiciste quimio, o sea, perdiste cabello? Sí, ¿Y estuviste en consultorio sin cabello? sí, yo me iba a hacer mi Porque me parece que consultorio eso con también- turbante. Ahí está. Sí. El yo me turbante iba- es finalmente... Sí, es una creo que- pañoleta, Yo creo que ¿verdad? un poco que el turbante o la pañoleta es como la señal finalmente, ¿verdad? Porque algunos Sí. usan... Peluca. Peluca, ¿verdad? Pero en este Peluca. caso el turbante es como que... También hay que asumir, ¿verdad? Me imagino que algunas decidieron estar sin pelo también para mostrar, ¿verdad? Yo Pero andaba bueno. normalmente, andaba sin peluca, sin turbante ni nada, ¿verdad? Cuando andaba, digamos, por mi casa o entre mis familiares, ¿verdad? Pero por cuestiones de no impactar demasiado a mis pacientes, me ponía el turbante. ¿Por qué me ponía el turbante y no la peluca? También para crear conciencia en Ahí ellas, está. ¿verdad? Para poder decirles, a mí me pasó. Entonces, yo estoy Vos que acá vivís para haciendo contarte. controles, ¿verdad? O sea, te pasó Exacto. igual. Yo trataba por lo menos de que mi historia les sirva a ellas. Es más, muchas veces me habrán escuchado así, Dios mío, esta doctora viene y te cuenta su vida, ¿verdad? Pero yo trato que con mi historia mis pacientes se animen a hacerse sus controles. Bueno, muchas gracias, Muchas Sara, gracias. realmente. Y Vivi también, ¿verdad? Vivi, ¿cuántos años te tomó? Y bueno, hace 7 años que fue la cirugía y yo pasé todas porque era los mayo de todos los años me hacía los controles anuales. 2011 fue bien y 2012 esa sospecha, acá hay algo, sí, efectivamente. Y bueno, consulté enseguida, especialista, mastólogo, se podía hacer una punción intermedia, pero era demasiado evidente que era un tumor, que era maligno y que tenía que estar fuera. Entonces fue el prequirúrgico, se hizo la cirugía, siempre hay más estudios, siempre hay que seguir viendo desde el pelito hasta abajo todo el cuerpo, pero se hizo la cirugía, no tuve mastectomía, quiere decir, yo tuve una cuadrantectomía, la sección de un cuadradito, de dividido en 4, un cuadradito, no se me sacó toda la mama, porque consideraban que por dónde estaba ubicado y la tasa de reincidencia del cáncer no varía teniendo toda la mama o sacando toda la mama. El profesional optó por eso, yo confié realmente. Una vez repuesta de la cirugía, que no fue tan terrible, pero bueno, fue una cirugía, estaba indicado por el análisis del tumor que sí el abordaje era quimioterapia. La quimio, estábamos en el mes de mayo, en los primeros días de 24 de mayo la noticia, 5 de junio operación, me repuse un poquito y había que empezar con la quimio. Me dio unas opciones de quimio, algo así como 4 fuertes y después una semanal hasta fin de año que era un poco más tolerable. O sea, todo el año fue tratamiento. Sí. Y acá viene el tema, cuando le preguntabas a Sara, fueron muy sinceros que de la primera a los 21 días se te va a caer el pelo. Entonces, yo primero probé un look pelo cortito, a ver qué tal me iba, para ir acostumbrándome. Y después me fui a un señor que le corta a los varones y que les pasa la maquinita. Y dije, ¿me puede pasar la maquinita así bien chiquitita? ¿Estás segura? ¿Estás segura? Sí, así, sin nada. Por lo menos para ganarle en una. Ya que estaba el cáncer en mí y actuando, por lo menos que no le doy el gusto de que se me caiga el pelo. Y me peleé yo. Y después, claro, había una sido onda que Roxette. tenemos pelo acá, tenemos pelo acá, y todo eso también se va perdiendo. Sí. Pasé las quimios, llegué a fin de año, llegué a mis 50 años, absolutamente pelada y así inflada, porque está lleno de corticoides. Y yo andaba muy fresca, con mi cabeza pelada, también tenía pelucas, pero lo que a mí no me impresionaba, tal vez a la gente que estaba frente a mí, un poco sí, pero traté de no dejar de hacer la vida, o sea, ahora me doy cuenta que no dejé de hacer la vida de todos los días. Después de eso me tocó rayos, 33 sesiones, los rayos es algo que parece que pasa, no te das cuenta, porque tardás más en ir al lugar donde se te hacen los rayos que el ratito que entras a
a ese túnel así, no sé, nuclear donde se te hace el rayo, porque creo que es un disparo, un minuto, una cosa así, pero 30 días seguidos. A mí lo que me produjo fue un poco de cansancio, parece que sí, que ese es el efecto, que no sé, ¿cómo es, doctora? Te saca un poco de energía, una cosa así. Después de eso, como el tumor mío es de año a año. Yo me hacía los controles todos los años, en la misma época. En el 2011 no estaba y en el 2012 sí. Es de intervalo y estaba en estadio 2. Y fue reacción a hormonas, entonces a partir de que terminó la parte de los rayos, estoy con terapia hormonal hasta el día de hoy y hablábamos acá con las chicas por unos cuantos años estoy con medicación y los controles. En el tiempo próximo a la cirugía eran controles más cada 3 meses y ahora están más espaciados. Y debo decir que si hay algún momento del año donde soy más insoportable que de costumbre es cuando se acercan los controles. A medida que pasa el tiempo, tener que volver a hacer tomografía, mamografía y todas esas cosas es bastante tensionante, pero es la forma de que no tenemos que huirle a ese. Así como hay que ir a los controles para detectar, hay que ir para seguir curándose. Bueno, muchas gracias. Vivi. Nelly también nos cuenta un poco su experiencia, ¿verdad? Y bueno, lo mío fue un caso diferente, digamos. Como le digo, que estoy en el tema todos los días, ¿verdad? Una rutina mía de hacer las imágenes a los pacientes. Y la verdad que fue muy duro conmigo en el momento en que yo me hice mi mamografía con otra compañera que estábamos de guardia. Ya por mí nacer eso, ¿verdad? Sí, vos sabés que 3 semanas de seguido nos preparamos para que mi compañera que está conmigo me hiciera. Pero era de rutina. Era de rutina. Como le digo, y las 2 semanas no pudimos hacer por el tema que teníamos demasiados pacientes. Después llegó la 3ª semana y ahí sí nos decidimos, ¿verdad? Y la verdad que fue muy duro ese momento, porque de repente, por ejemplo, una persona X, ¿verdad? Vos le haces y vos le decís, bueno, está todo bien, por más que vos veas que la imagen está feita, vos le decís al paciente, está todo bien, ¿verdad? Porque nosotros no podemos decirle al paciente. No son ustedes los que diagnostican. Nosotros, sí, no podemos dar el diagnóstico. Y fue muy duro en ese momento porque yo ya he visto ahí una imagen que no era buena. Tuve que llamarle a mi jefa, la doctora Norma Saracho, estaba ahí. Le llamé y le dije, doctora, mira, vení, ve mi mamografía, ¿verdad? No me gusta esta imagen. Y sale y me dice, a mí tampoco, me dice. Y bueno, y ahí empezó todo. Ese día me vieron, me hice el tema de mi ecografía, o sea que me esperaron para hacerme la ecografía. Yo estuve en el Hospital Nacional, terminé mis pacientes y ¿qué yo hice? Agarré, me subí a mi vehículo y me fui a mi casa. No me fui a hacerme ese día, porque me sentí tan mal ese día. Estuve, no sé, como en otro, sí, totalmente al aire, digamos. Bueno, me subí, me fui, después al día siguiente vine y tuve que empezar, tuve que enfrentar, no había otra salida, tenía que empezar a hacerme y a movilizarme. Y bueno, y ahí empecé me fui, la parte de mastología, me hicieron la biopsia, y ahí empezó todo el tema del tratamiento. Yo me operé, la primera vez me operé un 3 de diciembre, me sacaron, me hicieron una parte de la cirugía, después tuvieron que volver a operarme otra vez, después de 15 días me volvieron a operar otra vez, me dice mi doctor, bueno, Nelly, me acuerdo que fue un 3 de diciembre y como tenía que volver a operarme otra vez, sale y me dice el doctor
Heraldo Rojas, es mi mastólogo. Y sale y me dice, anda Nelly, anda a pasar la Navidad, todo bien, todo tranquilo, después te vamos a operar. Y le dije, doctor, mira, yo con esto no voy a poder pasar ni una Navidad, nada, ni Año Nuevo. Le dije, yo necesito operarme, necesito que me saquen lo que tengan que sacar. Y bueno, así fue que en 15 días me volvieron a operar. Y yo me acuerdo que pasé una Navidad también con todos ahí con drenajes, demás cosas. Y bueno, y ahí empecé todo. Estuve con quimio también, estuve sin pelo también. Y yo me hice 4 sesiones y cuando me hice la 4ª sesión tuve un derrame pericárdico, estuve internada en IPS 4 días. Y ahí me tuvieron que suspender, me hicieron unos estudios y me quedé con esa cantidad, con 4. Y ahora estoy con tratamiento vía oral. ¿Seguís con el tema? tratamiento? Sí, ¿Cuánto con hace el esto? tema. Y este diciembre va a ser 5 años. Qué largo el tratamiento. Sí, es muy largo. Yo estoy con tratamientos o sea que mis controles son cada 3 meses todavía, completo. Y así, la vida sigue, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuántos hijos Tenemos tenés? que luchar. ¿Tenés hijos? Sí, tengo 2 hijos, tengo un varón de 23 años que este año termina su carrera de Derecho y tengo una nena de 15 años. Bueno, muchísimas Sí. gracias también, El testimonio Nelly, por tan contarnos fuerte. tu testimonio. Así es. Y yo quería decirle algo a Sí. los pacientes de repente, más bien sería una observación. Hay pacientes de repente que se van y dicen que les sale la famosa pelotita y tienen ahí 3 meses, 4 meses, 5 meses y dicen que no vienen con el simple hecho que no les duele. Yo quiero que sepan que el cáncer no duele una vez que ya está todo instalado y muchas veces cuando empiezan a dolerle ya es tarde. Y por eso le insto, por favor, a la gente que cualquier alarma, cualquier cosita, que acudan, por favor, para hacerse su examen. Cáncer no duele, ahí está El cáncer no duele. el Sí. testimonio y lo que nos dice Nelly, que también justamente es especialista en esos estudios, ¿verdad? Radios, ¿verdad? Sí, yo soy radióloga, soy la que hago las mamografías, no soy médica, Nelly, soy licenciada. Quiero también escuchar a Laura porque tenemos poco tiempo, pero Sí. no tiene nada que ver, me imagino, el hecho que hagas radios permanentemente, que estés expuesta, ¿verdad? Y la verdad que no me expongo tanto. Uso los protectores que tenga. Al principio me quisieron objetar, digamos, pero... si hay control, obviamente no va a haber en eso, claro ¿verdad? que sí, no me expongo tanto. Pero como hace tantos años que estoy, ¿verdad? Medio que me da Podemos un poco... desconfiar también. Sí. Bueno, y Laura, ella es abogada, ella es... también pasó por esto, Laura. Contanos un poco cómo fue tu caso. Tu caso es reciente, ¿verdad? Bueno, no tan reciente en realidad. Ya este octubre justamente van a ser 4 años otra vez de mi operación. Y yo realmente no... como siempre trabajé, tengo casi la mitad de mi vida trabajando en salud pública. Como siempre digo, tengo tantos amigos, compañeros profesionales de la salud. Me paso admirándoles y a veces criticándoles porque no es fácil trabajar en ese ámbito, no siendo profesional de la salud directamente, sino que apoyándoles en su labor. Entonces, bueno, siempre traté de tener una vida ordenada, tratar de cuidar un poco mi salud en todos los sentidos, ¿verdad? Siempre teniendo en cuenta el consejo de los amigos. Y nada, un día probándome la ropa, acomodando un poquito, me di cuenta que sí había algo. Fue un susto tremendo porque uno siempre piensa que cuando hay antecedentes familiares tiene más riesgo. De hecho que sí, en mi caso no tengo ningún antecedente familiar. Tuve un hijo en la edad, digamos, recomendada, le di de mamar a mi hijo.
yo pensaba que cumplía con todos los requisitos como para no ser una persona de riesgo de padecer cáncer de mama. Sin embargo, me sentí el bultito y acudí al profesional a quien yo más confío, a quien conozco hace mucho tiempo, que es mi ginecólogo. Como yo con él sí todos los años me hago el PAP después de tener de mi hijo correctamente, cada año voy. Entonces yo le confío a él, mira doctor, yo creo que encontré esto, y él enseguida me dice, vamos a hacerte una ecografía, y ya su cara no era, le vi un poco preocupado al doctor, ya me mandó a hacer otros estudios, fue a patología, y bueno, me llama una tarde y le digo yo a mi esposo que me espere en el vehículo, pensé que iba a hacer algo de rutina, que iba a venir a retirar, y ya era yo prácticamente la última paciente que él dejó, y bueno, y me dice, me cuenta, ¿verdad? Tiene la responsabilidad de darme el diagnóstico, me dice, pero no te preocupes, esto se trata, esto es así, pero mira, ya no es mi especialidad, yo te voy a pasar con el mastólogo, con quien yo creo que sí va a poder ayudarte con esto, y de inmediato, fue al día siguiente ya de ir con el mastólogo, y me dice él que me tengo que hacer más estudios, y a partir de ahí yo nunca más me fui sola a ningún estudio, siempre opté ya por ir acompañada por mi esposo, que es mi apoyo y mi sostén de antes y de siempre. Y bueno, y si pude aguantar fue gracias a mi familia. O sea, ese primer impacto es lo que es lo más difícil, y cómo contarle a tu familia que está pasando esto y que te está pasando a vos. Entonces, con mi esposo yo entré al auto, le conté, y fue todo ese trayecto desde el consultorio del médico hasta mi casa fue un silencio de no saber qué decir, ¿verdad? Llegamos a casa, le conté a mi papá y luego a mi mamá. Sí, mi mamá es una persona muy fuerte y a quien yo agradezco porque siempre puso la vara muy alta en ese sentido de ser mujer fuerte y heredera de mujeres fuertes en la familia. Entonces, nunca le vi llorar yo a mi mamá. Siempre me dijo al contrario, no, vos podés, vos tenés que poder, tenés un hijo que te necesita. Y bueno, esa es la principal característica en mi caso, es mi hijo. Yo tengo un hijo. Mi niño cuando tenía 2 años tuvimos el diagnóstico de TEA, de trastorno del espectro autista. Fue algo bastante difícil para nosotros como matrimonio, tener ese primer impacto. Y bueno, mi esposo, fundamental para mí, el campeón en esta historia es él, porque prácticamente dejó toda su vida para atenderle al nene, y luego cuando me pasa esto a mí, yo sí, siguiente paciente, digamos, pero a mí ese diagnóstico previo de mi niño, a mí muy por el contrario, me ayudó a poder sobrellevar. No me pareció que fuera tan grave lo del cáncer, sí me pareció que yo tenía que vivir para mi niño. O sea, yo pensé, ¿cuál es la incidencia en la vida de esta criatura al que esté o no esté presente yo como mamá? Con lo difícil que es nuestra sociedad, con la discriminación que está al orden del día, ¿verdad? ¿Cómo hacer? Entonces yo me propuse firmemente salir, continuar, y sí me preocupé yo por el aspecto físico, más que nada por mi hijo, porque él, su característica es la rectitud, o sea, no muy amante de los cambios. Entonces, ¿cómo él será que me va a aceptar a mí cuando ya no tenga cabello? Todo eso son cosas que uno pasa, pero cada caso es particular. Y bueno, en mi caso fue mi familia, mi sostén, verle a mi hijo todos los días, tratar de salir adelante para poder estar con él. Y bueno, y lo único que acá escuché las historias de todas estas amigas que estamos acá sentadas, todas pasamos por lo mismo, y me escuché un poquito en cada una de sus historias. Y bueno, esto le puede pasar a cualquiera, tengas o no tengas antecedentes familiares. Ocurre porque es una realidad, y uno tiene que saber llevar ese primer instante, el tratamiento y el post, porque esto continúa, no termina con el tratamiento. Claro, tampoco terminó aquí. No. No es que ustedes están acá hablando de que terminó todo, sino que es un proceso finalmente. Es un proceso, y es algo que te genera un poco de ansiedad cada vez que uno va a los controles, ¿verdad? O sea, eso es ineludible.
Así Y mismo. tampoco está mal tener miedo, es normal, ¿verdad? Pero no hay que quedarse estacionado en ese mal rato, hay que Wow, continuar. realmente qué privilegio fuerte, el ¿verdad? nuestro, qué fuerte, qué privilegiados somos que hayan decidido contarnos estas historias que finalmente se van a reproducir, porque ese es el mundo de la comunicación. Hoy no queremos que quede acá, queremos que muchas mujeres, muchos hombres, muchas familias escuchen y compartan estas historias. De corazón les agradecemos el tiempo, el esfuerzo y De esto que vienen a compartir. contarnos. De verdad, muchísimas gracias. Quiero y- hacer un recordatorio a las personas, que es Sí. importante recordar que se encuentra en vigencia la ley 3803, que indica que toda trabajadora, dependiente o no, del sector privado o público, con cargo permanente, temporal o contratada, con cargo electivo o no, goza de licencia remunerada de 2 días laborales en cada año para someterse a exámenes de Papa Nicolau y mamografía. Por lo tanto, es un derecho de las mujeres de estos 2 días en el año y no hay excusa ya de que Y no tengo algo tiempo. muy importante, Tina, no es solo en octubre, porque muchos Sí, creen que solo en octubre cualquier es época del siempre. año. En Sí. enero, cuando hace calor y estás por ahí, anda a hacerte el estudio entonces, ¿verdad? O sea, no Y solamente... si ya llegaste a los 35 años y 40 años, sin falta, cada año hay que Ahí ir está. a hacerse el estudio. Justamente Vivi nos contaba su historia, era que cada año se hizo y no es que este año no tuve, va a tardar 5 años en que aparezca. El año Sí. siguiente le apareció. Bueno, hay muchos casos. Bueno, muchas gracias, señoras Sari, Nelly, Vivi, Laura. Muchas gracias por compartir con nosotros hoy sus experiencias y sus vivencias. ¿eh? Tina, nos vamos. Nos vamos y muchas gracias. Así y mismo. Octubre Rosa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos reencontramos la próxima semana.